Estás en el momento en que no sabes si soltar o sostener una relación de pareja, de trabajo, de sociedad, cualquiera que sea la relación. Quieres señales de cuáles son las características o lo que debes tener en cuenta para elegir correctamente. Quédate porque en este episodio te voy a contar no solo las señales, sino acciones puntuales de acuerdo con la elección que hagas. Es decir, acciones para sostener o acciones para soltar. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Si estás aquí es porque quieres saber cuándo es el momento adecuado para tomar una decisión del tipo quedarme o salir de una relación, sea cual sea. Por ejemplo, hay personas que llegan a Manifiesta tu empleo soñado, que es uno de mis programas donde acompaño a las personas a cambiar o redefinir su trayectoria laboral, a cambiar de empleo. Llegan pensando o queriendo esta respuesta de, ¿será que es momento de irme? ¿Cómo lo sé? Este sí es el empleo que quiero un nuevo rumbo y no sé qué camino coger. O lo mismo pasa en Pareja Consciente, otro de mis programas. O incluso en las sesiones, hace poco atendí a alguien con terapia de respuesta espiritual y veía esa confusión que tenía si soltar una sociedad o no. Entonces, en este episodio te voy a compartir esas claves que puedes tener para entender si es el momento o no es el momento. Y lo primero que quiero que quede como conciencia es el momento adecuado cuando decidimos desde el ego o cuando decidimos desde la real esencia que llamo yo o desde el propósito de vida que vienen a ser, en mi opinión y en mi concepto, parecidos. Cuando tú eliges desde el ego, que es momento de soltar, hay que tener mucho en cuenta los sentimientos que hay al interior. Cuando tú decides desde el ego, estás yéndote sin haber capitalizado un aprendizaje. Y aquí quiero nombrar algo que siempre nombro, que se vuelve de pronto hasta repetitivo si has escuchado otros episodios, y es cómo tú te haces correspondiente a esa situación que estás viviendo. Nada de lo que pasa en tu vida es casualidad. Todo lo que hoy vives es producto de algo que hiciste en el pasado, pensaste en el pasado, sentiste en el pasado. Tu presente es la manifestación de la persona que eras atrás. Por ende, lo que tú vayas a proyectar hacia adelante depende de esa identidad que construyas. A veces confundimos no saber qué hacer porque es más fácil decir, poner la excusa, no lo tengo claro, que tomar acción y es el miedo lo que está detrás de esa excusa. Para eso hice un episodio que fue el último que grabé, que está publicado, te dejo aquí el link, porque hoy no quiero que nos enfrasquemos en si es falta de claridad o falta de decisión. Aquí lo que quiero es que tú tengas la certeza de si es el momento de elegir una cosa o la otra. Entonces, te decía que tú eres correspondiente a esa situación. Eso significa que si tú estás viviendo algo que no te gusta, que se siente doloroso, que talla, una mala relación con el jefe, un conflicto con tu pareja, algo con tus relaciones, pueden ser familiares o personales o incluso con tu negocio, con tu trabajo, con tu dinero, es porque tu alma necesita aprender algo de allí. Eres correspondiente a ese aprendizaje. Entonces, si tú no generas el aprendizaje, lo que va a suceder fácilmente es que tú te vayas hacia el mismo, digámoslo así, tener el mismo aprendizaje en otro empleo, con otra pareja, con otra ciudad, con otra gente, pero el mismo aprendizaje. Si tú no capitalizas el aprendizaje, te llevas ese aprendizaje a la nueva situación. Por eso hay una pirámide que a mí me gusta mucho, que es la pirámide de Dilts, uno de los personas tesas duros de la programación neurolingüística, y se llama la pirámide del cambio. Y nos dice que cuando nosotros hacemos cambios en el entorno, que es como un triangulito, por eso es la pirámide, ¿cierto? En la punta tenemos el entorno. Si nosotros hacemos cambios a nivel del entorno y no cambiamos capacidades, no generamos comportamientos nuevos o creencias y valores a nivel ya de la construcción de la identidad, yo traslado el problema trasladando el entorno. Lo más fácil es cambiar de trabajo, lo más fácil es cambiar de pareja, lo más fácil es cambiar de casa, lo más fácil es cambiar de barrio, lo más fácil es cambiar de ciudad. Y digo lo más fácil no porque no tenga ciertos retos,
sino porque a veces nos cuesta mucho más mirarnos hacia adentro, entender que somos responsables y somos responsables porque nos hacemos correspondientes, ya lo expliqué, de ese aprendizaje, de esa situación. Y hacerme responsable, ojo, no es igual a sentir culpa. No soy culpable. Mis decisiones pasadas me trajeron aquí para un aprendizaje, para una evolución. Si yo me quedo en la culpa, latigándome, dando palo, vibro bajito y no encuentro soluciones. Pero si me hago responsable, me pregunto, listo, esto es lo que está pasando, esto es lo que hay, entonces, ¿qué hay que hacer? Y tomo acción. Entonces, lo más fácil es cambiar el entorno. Lo importante es empezar a entender cuáles son esos ajustes internos, cuál es esa identidad que me trajo a esta realidad. Yo tengo que aprender de eso que el otro me está mostrando, de eso que esta relación me está mostrando. Y a veces aprender no significa quedarme y aguantar. Aprender también puede ser poner límites, priorizarme, tomar distancia. Por eso es tan importante estas señales que te voy a dar para saber si es el momento o no de soltar o seguir. Entonces, revisa muy bien, en primer lugar, cuál es el aprendizaje, cuál es la razón real que te mueve a irte o a quedarte. Muchas veces, y insisto, lo escuchaba en estos días en una comunidad en la que estoy, que hablaban de que hoy en día las relaciones de pareja son muy, digamos, desechables, por ponerlo de alguna manera. Es decir, no le ponemos fuerza, no le ponemos intensidad, no le ponemos esfuerzo y fácilmente pasamos de un lado al otro. Suelto aquí, arranco para allá, este ya no me gustó, me voy con el otro. Entonces, el no generar esos procesos profundos puede ser una manera incluso de huir, ¿cierto? Escojo rápido, desecho rápido y estoy huyendo de mi responsabilidad y de mi aprendizaje. Entonces es muy importante, como primera medida, empezar a entender desde dónde estás tomando esas decisiones. ¿Cuáles son esas señales internas que debes seguir para poder entender si es momento de quedarte o no? Entonces la primera es, ¿cuál es la mentalidad que estás teniendo para tomar esta decisión? Y aquí estoy hablando de si estás pensando desde el miedo o estás pensando desde el amor. Me estás diciendo, me puedes estar diciendo, Ángela, pero pensar desde el miedo, eso es como más emoción que pensamiento. Sí, y no. Porque cuando pensamos desde el miedo tenemos una mentalidad de escasez. Y elegir, tomar decisiones desde la mentalidad de escasez no es una buena idea. Entonces, si tú estás pensando, y te voy a poner el ejemplo, me voy a quedar en esta relación de pareja porque es que la calle está muy dura, encontrar otro es muy difícil, las matemáticas no dan, eso es mentalidad de escasez y allí estás vibrando desde el miedo. Si tú estás pensando por el contrario, es que yo merezco algo diferente, es que yo merezco algo más, yo merezco algo mejor, no porque el otro sea malo, porque aquí no le estoy diciendo es culpa del otro, el otro tiene que cambiar, no es porque yo merezco un lugar donde yo me sienta más a gusto. Entonces, ahí puede haber una mentalidad de abundancia. Te lo pongo como ejemplo en empleo, perdón. No es que yo me quedo porque es que no hay más, pues mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces aquí por lo menos tengo un salario, por lo menos tengo una estabilidad. Ahí me estoy conformando, estoy vibrando desde el miedo, mi mentalidad es de escasez. Entonces, esa es la primera clave. ¿Cuál es la mentalidad que estoy teniendo? Y aquí conecto, adicional a esa mentalidad, emociones diferentes a las que ya te dije, por ejemplo, la del miedo. Cuando yo vibro desde la escasez, entonces tengo como una necesidad de urgencia, un sentido de urgencia. Es que tengo que elegir ya porque me va a dejar el tren, porque se me están pasando los minutos, las horas, los días, los meses, los años. Y entonces esa sensación y esa necesidad de urgencia es la mentalidad de escasez. Es el ego el que te está haciendo moverte. Pero cuando tú, por el contrario, tienes mentalidad de abundancia, no tienes miedo a que estés perdiendo una oportunidad, porque oportunidades hay muchas, porque te haces merecedora o merecedor de ellas, porque vibras desde el poder que tienes de manifestar muchas oportunidades y posibilidades para ti. Entonces ve observando y sintiendo en ti
¿Desde dónde estás vibrando? ¿Desde una mentalidad de escasez que genera miedo y sentido de urgencia o desde una mentalidad de abundancia en la que entiendes que tú mereces, que tú puedes tenerlo todo, que hay posibilidades? Y yo me imagino que aquí puedes estar diciendo, Ángela, pero es que la realidad, es que buscar empleo, por ejemplo, la situación económica, alguien me decía en estos días, es que estamos en un año de elecciones para los que están aquí en Colombia, sí y no. O sea, claro, hay una realidad, no la podemos desconocer, pero también hay una realidad interior. Y yo pregunto, porque aún con las mismas condiciones hay personas que se están teniendo empleo, que se están cambiando a mejores salarios, que se están consiguiendo esas oportunidades, y hay personas que no. Y aquí hay algo que se llama como el microclima, la microeconomía, y eso tiene que ver todo con tus creencias. Si tú crees que está difícil, adivina qué, va a ser difícil. Si tú crees que todos los hombres son iguales, adivina qué, vas a encontrarlos a todos iguales. Es muy importante desde esta mirada de la mentalidad que empieces a identificar qué creencias te están limitando y qué creencias te están generando expansión. Y esas creencias están en tu mente subconsciente. Y empieza a cambiar, a abrir los filtros utilizando tu sistema activador reticular. De esto también hablé en un episodio de programación neurolingüística, te lo voy a dejar aquí para que le des clic después de que termines este episodio para que no los dejes a medias. El sistema activador reticular es algo que tenemos en el sistema, en el cerebro, perdón, que es como un filtro que se abre. Nosotros tenemos miles de estímulos en este momento. Hay estímulos sonoros, si estás escuchando este episodio en Spotify, mientras haces otra cosa, si estás escribiendo suena el lapicero, hay ruido afuera, hay cosas que se están moviendo, o sea, hay temperatura, hay muchos cosas que están pasando, muchos estímulos que están pasando al mismo tiempo y para el cerebro es imposible que todos entren a ti. Entonces, ¿qué hace tu cerebro de manera muy inteligente? Porque es que una función del cerebro es ahorrar energía. Lo que hace el cerebro es abrir el filtro para lo que para ti es importante. Entonces, como tú ya tienes esta información, tú vas a empezar a decirle, cerebro, muéstrame hombres que no sean iguales. Cerebro, muéstrame personas que están consiguiendo mejores empleos. Cerebro, muéstrame la abundancia que hay en el mundo, la riqueza que hay en el mundo. Eso es también una ayuda extra para este cambio de creencias, para dejar de pensar que el entorno decide por ti, que el entorno te está poniendo trabas, obstáculos para que tú avances y empieces a generar tu propia microeconomía, microclima para cualquiera de las relaciones que estés pensando si soltar o sostener o para cualquier situación que estés viviendo en la vida. Entonces, ojo con eso. Mira, el cuerpo todo el tiempo te está hablando. Un ejercicio que yo aplico mucho cuando tengo que tomar una decisión es cerrar los ojos, tomar unas respiraciones profundas, quietar un poco mi mente y sentir mi cuerpo. Visualizo, técnica de manifestación, cómo sería mi vida si, por ejemplo, suelto esta sociedad. ¿Cómo se visualiza? ¿Cómo se ve? ¿Qué pasaría? ¿Qué me dirían? ¿Cómo sería el entorno? ¿Qué pasaría con las cosas que vivo yo en el día a día a partir de esa relación? Y siento mi cuerpo, hago un escaneo corporal por todo mi cuerpo para poder sentir si esa decisión me genera expansión o me genera compresión. Si algo en mí se comprime, vamos a hacerle doble clic. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso que me genera tanto miedo, tanta angustia? ¿Qué hay en mi mente con esa sensación de compresión? ¿Por qué? Porque ahí puedes identificar creencias. Si por el contrario, imaginarme cómo sería mi vida si sostengo esta relación, si no me voy, si me quedo aquí haciendo lo que me corresponde para que la relación se sostenga, cómo se siente mi cuerpo. Pongo las dos visualizaciones y reviso qué pasa en mi cuerpo. El cuerpo es una máquina hermosísima para que tú calibres tus decisiones, para que tú las sientas, cuáles son las mejores para ti y para identificar también creencias limitantes que te estén impidiendo tomar esas decisiones o avanzar hacia la vida que quieres. Entonces conecta mucho con tu emoción para poder tener esa señal clara de si sí o si no.
Ahora, también revisa, y te lo decía al inicio, en primer punto, cuáles son los aprendizajes y aquí qué puedes hacer. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta relación? ¿Qué me está mostrando esta dificultad? ¿Qué he aprendido hasta ahora de esta relación? ¿Qué será lo que me falta por aprender? Si es algo que el otro hace, que a mí me genera malestar, ¿cuándo fue la primera vez que yo sentí esto? Porque muchas veces renunciamos a empleos, por ejemplo, por el jefe. Y resulta que el jefe lo que me está mostrando es una herida que yo tengo con la autoridad, con el papá. El caso de que el jefe sea hombre, puede ser con el papá, si es mujer, puede ser con la mamá, si es con la autoridad en general, es papá. Entonces aquí es donde las constelaciones familiares, por ejemplo, sirven mucho para reordenar esas dinámicas y poder sanar y soltar, porque insisto, sostener una relación no es aguantar. El aprendizaje puede ser soltar, pero soltar desde el amor. Entonces, aquí es clave, pero reclave que tú analices muy bien eso que estás viviendo, eso que duele tanto, eso que talla tanto, ¿de dónde viene? Si tiene que ver con el jefe o él está haciendo una proyección de otra persona en tu vida. Te está tocando una herida que quizás no has trabajado, que no has hecho el proceso consciente de limpiar y de reconciliarte con esa historia. Revisa muy bien ese aprendizaje, porque si es momento de soltar, es porque te vas a ir en paz. Y esta es otra clave, muy importante. Si tú te vas pensando y sintiendo estoy en paz, no me voy con ningún conflicto, me voy liviana, se siente bien, firme, es el momento, quizás ya no estoy aportando mucho, quizás ya no estoy aprendiendo mucho, me siento estancada, esto de pronto no va para ningún lado y yo me voy a ir en paz, mis pensamientos son amorosos, es el momento de ir. Pero si por el contrario, yo estoy yéndome diciendo, uy, ojalá le vaya bien mal, y ojalá que cuando se consiga otra le haga, y ojalá que llegue otra empleada que haga tal cosa, con resentimiento, con rencor, con espíritu de venganza, no va a ser un buen proceso para ti que te vayas. Y ahí es cuando hay que sostener, tomando acciones distintas, aprendiéndolo a hacer diferente para poder que ese sostener tenga frutos de largo plazo y que tú puedas capitalizar el aprendizaje que tienes que capitalizar en ti. Porque si tú te vas sin aprender, insisto, vas a cambiar de maestro, vas a cambiar de nombre, de empresa, de entorno, pero la lección va a ser la misma. Vas a repetir la misma tarea. Hasta que tú no la aprendas, la tienes que repetir como en el colegio. Hasta que tú no pasabas una materia, no podías avanzar. Exactamente es igual. Por último, una pregunta que te puedes hacer es si esta decisión, sostener, quedarme, o esta decisión, soltar, está alineado con la vida que yo quiero vivir. Está alineado con lo que yo llamo el propósito de vida, con la forma en la que yo quiero vivir mi día a día. Y si la respuesta es sí, en alguna de las dos, ese es el camino. Si la respuesta es no sé, revisa todo lo anterior, todos los cuestionamientos y haz los ejercicios que te acabo de contar. Si hay un pensamiento, por pequeño que sea, que te haga ver algo de resentimiento, algo de rabia, algo de rencor, algo de culpa, no te vayas, porque no va a ser algo sano para ti en el otro espacio. No vas a construir una nueva relación de pareja sin haberlo resuelto. Y ojo que aquí también importante, a veces el aprendizaje y a veces resolverlo es un trabajo más tuyo que con el otro. ¿Por qué digo a veces? Puedes estar diciendo, Ángela, siempre, sí, siempre, pero a veces también hay que involucrar al otro. Al otro también le tenemos que hacer ver que su automático está generando daños, está generando dolor. Claro, yo me hago cargo de mi dolor, pero tengo que como mínimo manifestarlo. Y te lo digo porque fue un aprendizaje que yo tuve. Cuando yo entré en todo este mundo de es mío, es mi espejo, me está mostrando, yo lo atraje, yo lo manifesté. ¿Qué pasó? Le quité la responsabilidad al otro, lo salvé de su propio aprendizaje. Entonces yo no comunicaba, mira, es que esto que hiciste me pareció irrespetuoso, esto que hiciste me hizo sentir, porque siempre es hablando de mí, cómo me sentí con lo que el otro, pero el otro tiene que saber.
porque el otro también está actuando en el automático, el otro también está actuando desde su 95% que tiene en su mente subconsciente, el otro también se está vinculando desde las heridas. Y cuando digo el otro, no solo hablo de pareja, también hablo del jefe, también hablo del compañero de trabajo. El otro también tiene que asumir una responsabilidad. No es tu trabajo que el otro la asuma, pero tu trabajo sí es que por lo menos la sepa, que tú le cuentes, mira, esto que tú haces, este comportamiento no resuena conmigo. Esas conversaciones hay que tenerlas y aquí voy a ir a entrarme en los pasos si decides soltar o si decides quedarte. Entonces, si decides soltarlo, lo primero es tener una conversación honesta contigo. ¿Cuál es la claridad que debes tener de las renuncias que vas a hacer si sueltas y las ganancias que vas a tener si sueltas? Siempre en una decisión hay cosas a las que tenemos que renunciar. Si es en un empleo, ¿qué vas a renunciar? Quizás a una estabilidad, quizás a un salario, quizás a unos beneficios, quizás a un equipo de trabajo que estuvo chévere. ¿Y qué ganancias puedes tener? Primero, esa conversación honesta. Segundo, de acuerdo con el caso, hay que prepararse. Por ejemplo, si es un caso de un empleo, entonces hay que prepararse cuáles son mis valores, cuáles son mis talentos, qué capacidades podría generar, qué tengo que aprender para tener una entrevista de trabajo mejor, qué elementos necesito para brillar más. Hay que preparar el terreno para soltar y avanzar hacia una nueva situación. Si es el caso de la relación de pareja, por ejemplo, lo que está soltando, entonces hay que ir muy adentro para poder hacer un proceso de duelo, porque así tú decidas, así tú digas, es que estoy cansado, cansada y ya no aguanto más, hay que hacer un duelo. Hay que hacerle el duelo a la relación, hay que hacerle el duelo a la expectativa, hay que hacerle duelo a los planes de futuro que se tenía con esa relación de pareja. Hay que hacer duelo a la familia política, hay que hacer duelo a lo que pierdo, a las renuncias que hago por decirle no más a esta relación, a temas económicos, a temas materiales, todo hay que hacerle un duelo y eso es parte de esa preparación. Esa preparación no tiene necesariamente que hacerse antes de comunicar la decisión. Puede ser en el proceso, no es primero una cosa o la otra. Yo puedo soltar y prepararme, puedo prepararme para soltar y seguirme preparando para lo que viene, porque a veces esas conversaciones no son fáciles de tener. Por eso lo primero es la conversación honesta conmigo. Y luego ahí sí, ¿cuál es la comunicación amorosa que yo voy a tener con el otro para decirle mi decisión? Y cuando digo comunicación y conversación amorosa es porque no hay rabia, no hay culpa, no hay resentimiento. Eso ya lo evaluamos. Y ya supimos que soltar es el momento porque estoy soltando desde el amor y no desde el ego, ¿cierto? Entonces así mismo lo voy a comunicar con claridad, con honestidad. Mira, estoy renunciando a este trabajo, esta relación, lo que sea, por esto y esto, haciéndome responsable yo. Y también en determinados momentos hay que poner límites, incluso en los trabajos. Por ejemplo, uno dice contacto cero con las exparejas, ¿cierto? Ahí es poner límites, contacto cero, porque hay que hacer cierres de ciclos. Si tú no cierras un ciclo, tu cerebro va a estar pensando que esa persona todavía es tu pareja. Pero en el trabajo también, a veces que los amigos, los compañeros me estén contando cosas del trabajo anterior me puede generar duda de si fue la decisión correcta o me puede generar angustia. Entonces yo puedo decirle a mis amigos, mira, por ahora no hablemos de la empresa. Y si yo te pregunto, respóndeme lo sutil y recuérdame que yo te pedí que no habláramos de la empresa. Ese tipo de límites hay que ponerlos para sanar cuando hay que hacer esos duelos que a veces también son dolorosos. Como quinto elemento, haz el cierre desde el amor y la libertad. Corta el ciclo, pero desde el amor y la libertad. Y aquí un punto importante, si resuenas con esto, haz un cierre con un ritual. No necesariamente involucra al otro, pero si sanas lo que quedó pendiente, me voy en paz, las carticas de gratitud, de perdonar, de pedir perdón, son muy sanadoras. Incluso hay que hacerlo con los trabajos cuando las salidas de los trabajos son dolorosas, cuando yo no decido y la vida decide por mí. A veces estamos en esta dualidad, suelto, me quedo, renuncio, ¿será que? Y de repente la empresa decide por mí o la pareja decide por mí.
Entonces esas carticas y estos rituales de cierre ayudan a cerrar el ciclo de una manera amorosa, dejando el camino libre para ti y para el otro, empresa, empleo o relación, sea cual sea. Es muy parecido porque es que además es energía y la energía es la misma. Puedes también en esta parte de hacer ese cierre desde el amor, acompañarte de procesos terapéuticos. La terapia debería ser canasta básica y si tú no tienes tu terapeuta de cabecera, tu psicólogo, apóyate de otras herramientas o de otro tipo de prácticas que ayuden. Hay personas que les ayuda también su religión y se vale lo que a ti te sirva, pero a veces acompañarse en el proceso puede ser más suave y amoroso contigo. Y por último, ábrete a lo nuevo. Toma acciones estratégicas, contundentes. Todas mis acciones, cuando yo quiero manifestar algo nuevo, sea porque tomo la decisión de soltar y abrirme a algo, o sea porque es momento cada año de ver cuáles son mis objetivos y a dónde quiero llegar, empieza con un proceso estratégico y con un método de cómo voy a manifestar esto. Y empieza con un trabajo 80% adentro, 20% afuera. Limpiar creencias, revisar la vibración desde la que estoy generando las acciones, capitalizar los aprendizajes, todo este proceso de cómo construirme hacia adentro para que cuando yo haga acciones, enviar hojas de vida, abrir una aplicación para citas, empezar a conocer gente nueva, sean desde esa mentalidad de abundancia y no desde el miedo, el sentido de urgencia, la escasez. Bien. Ahora, si la decisión es me sostengo, voy a sostener esta relación, voy a darnos otra oportunidad, de nuevo, en cualquier tipo de relación, lo primero es una conversación honesta contigo, tener claridad, renuncias, ganancias, de quedarme. Esa conversación igual hay que tenerla porque también ya tomaste una decisión. El segundo paso, en esa misma conversación, tener claro cuáles son tus negociables y tus no negociables. Y esto tú no lo conversas con el otro porque son tus no negociables, tus negociables, los que empiezan a ser importantes. A veces yo elijo quedarme en un empleo, pero no voy a negociar conmigo, por ejemplo, mi horario de salida, mi tiempo libre. Y es un no negociable interno o con una pareja, igual. No negocio el respeto, por ejemplo, para mí, o tenemos conversaciones donde no hay gritos, donde no hay maltrato o no conversamos. Entonces es muy importante que tengas tus negociables y tus no negociables. Haz una lista de los cambios que quieres hacer, que si vas a seguir haciendo lo mismo, sorpresa, vas a tener el mismo resultado. Entonces, ¿qué vas a cambiar en ti? ¿Y qué pedidos puedes hacerle al otro? Pero ojo, tú le haces pedidos al otro, pero el otro puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, no, este pedido no, esto no va con mis valores, esto no se alinea conmigo y se vale. Pero sí ten tú claro cuáles son tus acciones y los pedidos que puedes hacer a la otra persona. Teniendo estos elementos claros, vas a poder decir cuáles son los límites que tengo que poner, a qué acuerdos puedo llegar y qué compromisos puedo tener yo. Y ahí sí puedes establecer una conversación con el otro. Solo cuando tú tengas claro todos estos elementos que te estoy diciendo, es que tú vas a conversar con el otro, porque una relación es de dos. Entonces, conversar con el otro es decir, venga, que yo siento que esto está pasando, jefe, a mí me parece que esto es lo que yo siento. Quisiera que pudiéramos conversar y establecer una dinámica distinta para que esta relación se dé. Ángela, es que a veces uno no puede hablar con el jefe de estos temas. Listo, digamos que no pudiste hablar con tu jefe, pero tú ya tienes claros tus límites, tus acuerdos, hiciste compromisos contigo misma. Tienes claro si hay pedidos, cuáles los vas a hacer, cuándo los vas a hacer y cómo los vas a hacer. Y esa conversación, aunque no se dé con el otro, para ti es importante porque ya le diste claridad a tu mente, le diste foco de acción y trazaste unos límites para ti, porque siempre, siempre, siempre los límites los trazas para ti, para tú cumplirlos. Tú los comunicas al otro, pero eres tú quien cumple tus propios límites. Tú no le dices al otro, tú vas a hacer esto en caso de, no, yo voy a hacer esto en caso de que esto suceda y lo cumples. Entonces, no siempre se comunica, porque a veces no se puede, pero sí genera esa conversación cuando sí se puede hacer.
Importantísimo de aquí en adelante, entonces vas a hacerle un seguimiento a la relación. ¿Cómo me voy sintiendo? Esto que acordamos se está cumpliendo. Este plan de acción, porque hay que poner acciones distintas. Indiferente si es un empleo, si no, es como si fuera un plan estratégico. Entonces, si tus acciones son, voy a salir a las 6 del trabajo, voy a llegar a la casa, voy a hacer ejercicio, ¿cuáles son ese plan de acción que estás haciendo? Y darle un seguimiento, una veeduría que se esté cumpliendo. Y si los acuerdos y el plan se hicieron en conjunto con tu pareja, por ejemplo, con un amigo, con quien hayas tenido esta situación de no saber si irte o quedarte, entre los dos van a hacerle seguimiento para ver realmente mejoras. Sí es muy importante cuando tú te vayas de una relación, lo decía al inicio, te vayas en paz contigo y en paz con el otro. Y una de las cosas que a mí, Ángela Monroy, me da paz es saber que hice todo lo que estaba en mis manos para que las cosas funcionaran. En ese momento, cuando yo digo, lo hice todo, lo di todo, yo me puedo ir tranquila. Y esta puede ser una buena recomendación porque para ti también puede funcionar. No lo digo como un tip, porque hay veces que las personas dicen, no, es que no, de entrada yo creo que yo puedo hacer más o no aplica para todas las situaciones, ¿cierto? De entrada posiblemente yo puedo hacer más, pero es que no quiero desgastarme más o estoy cansado o cualquier situación. Listo, entonces, por eso esto lo digo como algo personal. Bien, entonces, te voy a hacer un resumen corto. Primero, observa pensamiento, emociones, sentimientos, siente tu cuerpo para saber si es la decisión correcta. Nunca tomes decisiones desde el miedo, desde la mentalidad de escasez, desde el resentimiento, la culpa, la rabia. Y ya tienes un camino claro si decides quedarte en esta relación o si decides irte. Tienes los dos caminos de cómo lo puedes hacer, cuáles son los pasos a seguir para que lo puedas hacer de una manera consciente y amorosa. Tú puedes tomar la decisión que quieras. Primero, que sea alineada contigo, no cumpliéndole las expectativas a nadie más. Y segundo, de la mejor manera posible. Ese es tu trabajo. Y eso lo logras cuando tú conoces, cuando sabes cuáles son tus heridas, cuando puedes leer los aprendizajes que te hacen falta y tomar acción consciente y amorosa contigo y con el otro. Si sientes que aún con esto no sabes qué hacer, te falta claridad o quieres dar el siguiente paso, escríbeme, yo te dejo el link de mi WhatsApp y conversamos a ver cómo te puedo acompañar. Recuerda seguirme, darle like, compartir este episodio si crees que a alguien le puede servir y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.